Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Estamos en estos días volviendo a compartir la palabra del Señor y en este día quiero compartir con vosotros el texto de Lucas 24. Hace unas semanas hablábamos de la resurrección de Jesús y dentro de la enseñanza de este capítulo 24, que también habla de la resurrección, encontramos reacciones de personas para que podamos aprender de ellos y que nos demos cuenta de que tanto las mujeres como los discípulos tuvieron sus reacciones. Y en este día yo quiero hablar con vosotros y transmitiros esa realidad que nos lleva, de discípulos que tienen que resituarse en su vida porque han sucedido acontecimientos. Este capítulo nos muestra a seguidores, a dos seguidores concretamente de nuestro Señor Jesús, que habían recibido la enseñanza del Señor Jesús, que habían compartido y habían vivido en medio de todas las situaciones. Habían estado cuando el Señor Jesús alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Habían estado con Él cuando estuvo caminando sobre las aguas. Habían estado con Él cuando experimentaron gran cantidad de sanidad en medio de ellos, ciegos que recuperaron vista, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, la muestra más grande del poder de nuestro Señor Jesús la hizo cuando sus amigos también, Marta y María, lo llamaron para decirle: tu amigo Lázaro ha fallecido. Y acudió para irlos a visitar y lo resucitó al 4º día. Y en medio de todo esto es por lo que os quería mostrar esta enseñanza de los discípulos del Señor Jesús dentro de este capítulo 24. Ante el desánimo hay que tener una meta. Y yo os propongo que ante el desánimo nuestra meta sea nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos habían seguido al Señor Jesús con gran ilusión. Ellos pensaron siempre que iba a ser el que iba a instaurar un nuevo orden de mando dentro de la ciudad y de la nación de Israel. Ellos pensaron que Él iba a ser el general todopoderoso que los iba a llevar hacia adelante de victoria en victoria. Pero no era el tipo de victoria que el Señor Jesús traía a nosotros. Ellos la vivían desde el punto de vista humano, como nos pasa a nosotros muchas veces también. Entonces idealizamos algo que cuando no se cumple nos sentimos derrotados y desanimados. Momentos en los que vemos con claridad lo que nos pasa, pero en el Evangelio tenemos una gran enseñanza y os quiero comparar estas dos situaciones. Dos discípulos que pueden estar padeciendo lo mismo que tú y que estoy padeciendo yo, que están con una serie de restricciones, que están con una serie de parámetros para tenerse que mover. Y nos dice el texto en Lucas capítulo 24, versículo 13, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, no se quedaron reunidos en Jerusalén esperando, sino que se fueron. Y en medio de que se fueron es cuando empiezan a suceder y acontecer cosas. La reacción humana. En medio de la reacción humana se ha caído todo por suelo. Este castillo que teníamos hecho de nuestro líder, de nuestro gran solucionador, se ha derrumbado todo, pues nos volvemos derrotados a nuestras vidas anteriores. Y con facilidad nos podemos sentir identificados con estos discípulos. ¿Por qué? Porque son humanos, muy semejantes a nosotros. Han visto el aparente fracaso de Jesucristo y reaccionan como si hubieran reaccionado, como habríamos reaccionado nosotros mismos. Dejan todo porque está todo destrozado, destruido, vencido, y caminan hacia su vida más tranquila, a su lugar de refugio, a Emaús. Habían visto los milagros de Jesucristo, habían gozado de su presencia, habían tenido comunión con Él diariamente, y esto les tiró por el suelo. Pero ahora todo había acabado. Cristo estaba muerto, y por si esto fuera poco,
Esperábamos una gran victoria, pero lo que ha sido un final en muerte. Momentos de dificultad, momentos de controversia, momentos de situación difícil, pero en el fondo saben que les falta algo, están insatisfechos y se regresan a lo suyo. Y por ello es cuando os digo que me siento a veces en esa comparación humana que reaccionamos como estos discípulos. Cuando las cosas no salen del color o del valor que nosotros habíamos hecho y tenido, nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados, nos sentimos vencidos. Y estos dos discípulos nos muestran esa realidad en el ser humano, y esta realidad es la que ellos van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en este mismo pasaje que Cristo, el Señor Jesucristo, el mismo día de su resurrección, se va al encuentro con ellos. Mirad el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es cierto que mientras van en el camino o mientras hacemos el camino, que se acerque un desconocido a estos dos discípulos, que empiece a caminar con ellos. El camino es largo, hablamos de 10 kilómetros, y se hace más llevadero tener una buena compañía y poder ir compartiendo y hablando de cosas, ¿no? Pero no es un simple desconocido, es el mismo Señor Jesucristo el que se les está apareciendo. ¿Por qué? Porque Cristo viene al encuentro de los suyos. Cristo viene al encuentro tuyo y mío, porque quiere que seamos suyos. Él hace su obra y Él nos da esta realidad. Nos dice el versículo 16, los ojos de estos dos discípulos, de los dos, estaban velados para que no pudieran conocerle. O sea, el Señor se suma a ellos, va caminando con ellos, y el Señor Jesús les pregunta, porque han empezado esta relación de caminar juntos los 10 kilómetros, y nos dice, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Es evidente, hermanos, que Cristo sale al encuentro, que Él quiere acercarse y que conocía perfectamente detalle a detalle la reacción del ser humano. ¿Estáis tristes? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es esto que estáis hablando entre vosotros? Explicármelo bien. Y ellos tienen esa reacción, ¿no? Y le dice uno de ellos, le dice, de Jesús Nazareno, varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que como le entregaron a los gobernantes, ha muerto. Os lo estoy resumiendo, Sería del versículo 19 al 24. Y nos dice que el que le contaba esto se llamaba Cleofas. ¿Eres tú el único que no te has enterado de todo lo que ha acontecido en Jerusalén en estos días? Pero el Señor Jesús viene al encuentro de sus discípulos. Quiere estar con ellos. Quiere vivir con ellos. Y van caminando hacia adelante, y a continuación comienza esa obra. Les ha escuchado, ha ganado su confianza, y ahora empieza a ejercer su labor. Y por si fuera poco, les explica las Escrituras y les dice a partir del versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Y el Señor Jesús, empezando desde la historia, desde Moisés, les va relatando todo el proceso que va a acontecer en los tiempos y por el cual el Señor Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para vencer al imperio de la muerte y resucitar al tercer día con poder
y gran gloria. Y es que no solamente Cristo sale al encuentro, sino que además el Señor Jesús siempre quiere estar con nosotros. Es una realidad en el texto. Él siempre quiere estar con nosotros y nos da la posibilidad. En este Evangelio de Lucas, capítulo 24, y los versículos 28 al 29, es que llegaron a la aldea donde ellos iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Es una realidad. El Señor Jesús les ha escuchado. El Señor Jesús ha ganado su confianza. El Señor Jesús ahora empieza a hacer su labor. Primero les ha hablado de las Escrituras. Les repite su vida mortal. Les ha dicho que va a tener que pasar por dos acontecimientos: por el de la pasión y muerte, pero también sobre la gloria y la resurrección. Pero los hombres recordamos muy fácilmente la parte negativa, y de hecho nos acordamos mucho más de lo negativo que no de lo positivo. Paso a paso, palabra a palabra, el Señor Jesús va encendiendo otra vez la ilusión en los corazones desanimados. De tal manera que nos dice a partir del versículo 30 de este capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio para comer. Versículo 31. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El Señor sale al encuentro, pero el Señor también es cierto que busca y quiere estar con todos nosotros. De acuerdo que en estos días habremos vivido situaciones, permitidme que diga complicadas, nuevas, novedosas, y el Señor Jesús continúa estando en medio de nosotros. El Señor Jesús continúa realizando su obra en medio de nosotros. El Señor Jesús continúa llamando a su pueblo en medio de nosotros, como hizo con estos dos discípulos que no se quedaron donde Él dijo y los fue a buscar. Él empezó a partir el pan. El desconocido hace ese ademán, no impone ninguna cosa y propone y espera. Y cuando ellos han hecho esa invitación de quédate con nosotros, quiere decir que el desconocido ha pasado a ser un invitado. Aún más, resulta que de desconocido, de invitado, pasa a presidir la mesa. Aconteció que estando sentados, versículo 30, capítulo 24, con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Del desánimo a la alegría fueron desvelados sus ojos. ¿Qué hicieron? Hemos dicho que estaban en la ciudad de Emaús. Hemos dicho que de Emaús a Jerusalén había unos 10 kilómetros y salieron corriendo para llegar a Jerusalén y comunicar lo que había acontecido. ¿Sabe el Señor Jesús que necesitamos de esa luz para alumbrar nuestra oscuridad? El Señor Jesús sabe que necesitamos de su alegría en nuestra vida para quitar el desánimo y el desaliento. Y se nos acerca y lo hace poco a poco. Nos va ayudando, animando, iluminando y suscita en nosotros, o puede suscitar en nosotros, esa petición de quédate con nosotros. El cambio de estos discípulos fue una cuestión de minutos. Dejaron la rendija de la puerta abierta a la esperanza.
y la esperanza entró. Fue abriendo la puerta y se quedó y le invitaron plenamente. Quizás sería un propósito que te hagas delante del Señor en este día. Señor, quiero abrir mi corazón para invitarte a que tú seas el que reines en mi vida, que te dé la honra y la gloria que solo tú mereces, pero te doy gracias por esta seguridad y esta salvación que tú también me comunicas. Que sea un día de celebración y que nos demos cuenta de que todos reaccionamos de las mismas formas o maneras, que todos tenemos las mismas carencias y necesidades, y que el Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, está cerca de nosotros para darnos ese sustento, ese ánimo, y que seamos de gloria y de bendición a su nombre. Amén.